Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tema nos pone sobre la mesa para hoy? Pues algo que parece un predestape del secretario de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, y que tiene que ver con lo que hemos observado en los días anteriores, 4 spots difundidos en las redes sociales que envían mensajes que por una parte incluyen la imagen institucional de Osorio Chong, incluido el emblema de la Secretaría de Gobernación, y lo hacen junto con frases que podrían ser lemas de campaña futura, como esa frase que dice: lo que nos une es el orgullo de nacer en nuestro propio país. Y desde luego surgen de inmediato los cuestionamientos de los partidos de oposición que denuncian que están ante una promoción personalizada de funcionario público o incluso actos anticipados de campaña. Y claro, el representante del PRI ante el Consejo General del INE, que es Jorge Carlos Ramírez Marín, ha salido en defensa y dice que la imagen del secretario es como secretario, e incluso insiste en que lo que hace Osorio Chong es lo que está dentro de su competencia. Dice Ramírez Marín, no es él quien tiene que llamar a la cohesión social, no es el que tiene que procurar la unidad y la paz interna como su obligación. Y bueno, Carlos, yo creo que lo primero que hay que decir es que en un régimen presidencialista como el nuestro, los secretarios de Estado no son ministros y que en consecuencia el titular del Ejecutivo tiene la facultad constitucional de nombrarlos y removerlos libremente. Ya sabemos también, de acuerdo a la célebre frase del doctor Carpizo, que además de las enormes facultades que establece la Constitución y las leyes para el presidente, tiene 2 atribuciones metaconstitucionales. 1, la de ser jefe real de su partido, y 2, la de escoger al candidato presidencial. Entonces, a partir de esto, no parecería haber duda de que Miguel Ángel Osorio Chong no se fue por la libre en esta autopromoción, porque si tal hubiera sido el caso, pues su cese habría sido fulminante, ya no sería secretario de Gobernación. Entonces lo que sigue es preguntarnos qué llevó al presidente a permitirle a uno de los miembros de su equipo lanzar una campaña pues que tiene que ser vista como parte del proceso. ¿Usted siente que el presidente ya escogió a Osorio Chong? No, Carlos, yo más bien lo que diría es que este movimiento lo hizo con la venia del presidente, y que entonces hay que tratar de explicarnos por qué el presidente llegó a la conclusión de que debía de empezar a mover una de sus fichas. Y yo creo que aquí caben varias explicaciones. La más lógica es que la agregación de datos inquietantes encendió focos de alerta en el partido y en los pinos. ¿Cuáles son estos? Pues que el presidente alcanza una reprobación muy alta, el mal humor social que se expresó electoralmente el 6 de junio y que modificó radicalmente el escenario político, y desde luego la percepción de que en otros partidos los aspirantes ya se están moviendo, es decir, Morena, pues el candidato ad perpetuam, en el PAN Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, y que el mismo gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, está poniendo toda la carne hacia el asador. Entonces uno se preguntaría si efectivamente es un dedazo prematuro, y yo creo que esa es una posibilidad, desde luego. Yo diría que es una de 3 posibilidades. La primera, que Osorio sea el aspirante único, y que si no se suman nuevos contendientes en las próximas semanas o meses, la precampaña en redes parecería la señal de que Osorio por ha ahí sido... es el tema, ¿no? Exacto. Pero existe una segunda posibilidad, que la salida de Videgaray, una vez que alteró todas las previsiones, especialmente el timing, que en el PRI siempre significaba aguantar hasta el 5º año, y que entonces esta presión hubiera llevado a Osorio a moverse primero, pero que le seguirían los secretarios de Hacienda, Mid, el de Educación, Aurelio Nuño, con sus respectivas redes y con sus circuitos de influencia. Y incluso yo diría que existe una tercera posibilidad, que sería, creo yo, la menos probable, la de abrir el juego, la de incluir al partido.
y en esta hipótesis se supondría que lo anterior obligaría de alguna manera al presidente a recuperar las riendas de su partido, pero haciendo partícipes a las fuerzas reales del PRI que limitarían su influencia. Y entonces se daría una especie de acuerdo tácito por el bien de todos, en el cual el proceso arrancaría sin cartas marcadas y se abriría un juego y se ampliaría la baraja y entrarían lo mismo Erubiel que Manlio Fabio Beltrones o inclusive algún otro. Así que es así como yo intento interpretar este predestape de Osorio Chong. Bueno, muchas gracias, maestro Zárate, y muy buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Hasta luego, son las 6:47.